Buenas tardes, Arratsaldeon denoi. Nuestro compromiso por defender, respetar y aplicar los derechos humanos para todas las personas nos lleva hoy a abordar una cuestión tremendamente relevante, dada la importancia y la urgencia de esta cuestión que nos atañe a todos y a todas. Hoy hablamos de la protección que debemos prestar a la infancia, a las niñas y a los niños que tienen la necesidad y el derecho a una vida digna, amorosa, sin pobreza, sin explotación, sin abusos y sin violencias. Desgraciadamente, estas realidades de infancias explotadas, abusadas, sometidas a pobreza y a violencias, tienen reflejo en todas las sociedades del mundo y a lo largo de toda la historia. Por ello, el reto que tenemos ante nosotros es mayúsculo y la responsabilidad es muy grande. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro en este formato webinar que hoy versa sobre los derechos de la infancia y que forma parte del programa Somos Personas, Personak Gara, del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Este webinar es el último que vamos a organizar durante este año 2021. Y por ello pienso que es momento de agradecer de un modo especial a todas las personas que habéis intervenido y que habéis trabajado intensamente para hacer en cada uno de estos encuentros una experiencia inclusiva, llena de sensibilidad, de auténtico aprendizaje y compromiso con los retos que debemos afrontar para que los derechos humanos nos ayuden a traer a las personas al centro de nuestras vidas. Nuestro balance, tenemos que decir que es francamente positivo y esperamos también que lo esté siendo para todas las personas que habéis participado en cualquiera de los webinars celebrados en 2021. Que sepáis que ya estamos preparando con mucha ilusión nuevas ideas para el próximo 2022. También, de un modo particular, quiero agradecer la participación y la disposición de todas las personas que hoy van a compartir con nosotros su saber y su experiencia y agradecer, como no, su trabajo continuo en la defensa y en la mejora de los derechos de las niñas y de los niños. Sin otro particular, y deseando que este encuentro llegue a ser una vez más una experiencia verdaderamente enriquecedora, cedo la palabra a Irati Goicoechea. Irati, cuando quieras. Eskerrik asko Xema, eta ongi etorri pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Pausoz pauso, hilabetez hilabete, iritsi gara urteko azken saiora. Eskerrik asko UNICEF elkarteari gaurko saioa elkarlan estu baten emaitza baita. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Como bien ha comentado Chema, el de hoy será el séptimo y el último seminario web del ciclo que el programa Somos Personas, Pertsona Gara, está ofreciendo este año 2021. En esta ocasión, gracias en especial a UNICEF por la estrecha colaboración que ha habido en todo momento en la organización de esta sesión. Como siempre lo hacemos, a las personas que seguiréis este encuentro, os invitamos a cerrar los micrófonos para que la sesión se pueda desarrollar lo más limpia posible en cuanto a imagen y sonido. Y os animamos a compartir preguntas, reflexiones, inquietudes a través del chat. Ayudaría que lo hicierais durante el transcurso de la sesión para que podamos ir preparando el último espacio que se le dedicará a todo lo que vayáis aportando. En la sesión de hoy participarán Maider Gabilondo, coordinadora de UNICEF Comité Navarra, Jon Echeverría de la Asociación Navarra de Nuevo Futuro, que participa en el equipo de IRDIRA, Marijose Cortés Itarte, del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, directora de Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, Ignacio Guadix, responsable de Educación en UNICEF Comité Español, y Begoña Arellano, representante adjunta y oficial de protección de UNICEF El Salvador. Hoy
cruzaremos el Atlántico y desde ahí Begoña participará con nosotras y con nosotros. Agradecemos una vez más a la Fundación Ideas y a la Asociación EUNATE por hacer posible que este encuentro sea accesible con subtítulos y lengua de signos. Eskerrik asko y gracias. Y como bien decía, pues iniciamos el encuentro con Maider Gabilondo, coordinadora de UNICEF, Comité de Navarra. Arratsaldeon, Maider, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por todo el trabajo conjuntamente que hemos llevado hasta llegar hasta aquí, por este camino elaborado conjuntamente. Eskerrik asko y cuando quieras, Maider. Muy bien, muchas gracias, Irati. Quiero empezar esta presentación dando las gracias al Gobierno de Navarra por invitarnos a colaborar en la organización de este encuentro para reflexionar sobre los derechos de la infancia. Entendíamos que era un encuentro muy necesario en este marco de reuniones, de presentaciones, de webinars sobre derechos humanos que viene organizando el Gobierno de Navarra desde hace varios meses, ¿no? Y en esas reuniones que hemos tenido hasta perfilar un poco el programa de esta sesión, veíamos que, claro, los derechos de la infancia es un marco muy amplio de temáticas y teníamos una hora y media para hacer las presentaciones y para establecer un diálogo, con lo cual en esta ocasión nos hemos centrado en el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, en definitiva, todas las personas de menos de 18 años a estar protegidos frente a la violencia, ¿no? En mi intervención quiero dar un par de pinceladas al estado de la cuestión, los retos que se presentan en nuestro entorno para el ejercicio de los derechos de la infancia y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la violencia que recientemente ha aprobado el Congreso de los Diputados, ¿no? Mejorar el marco jurídico español de protección de la infancia era una deuda histórica con el bienestar de la infancia y entendemos que esta ley orgánica es un gran avance. Bueno, sabéis que el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. Ya sabéis, ha sido ratificado por todos los estados que conforman las Naciones Unidas, menos Estados Unidos, que lo aprobó, pero aún no lo ha ratificado. Y la Convención es un tratado que reúne tanto derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales, culturales y también los derechos de la tercera generación, como se os conoce, ¿no? Como el derecho a un medio ambiente sano. Por tanto, es un tratado que tiene un enfoque muy integral que abarca muchos aspectos que tienen que ver con el bienestar de la infancia. Y la Convención, en su artículo 19, establece lo siguiente, y os lo leo tal cual, que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño o niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Por tanto, la protección contra cualquier forma de violencia es un derecho fundamental que está reconocido en la Convención y que ha sido incorporado, en nuestro caso, en el derecho español. Y se han producido en los últimos años grandes avances en la consideración del niño o niña adolescente como sujeto de derecho y también en algunos aspectos que tienen que ver con la protección de la violencia. También la Unión Europea o el marco normativo de la Unión Europea ha hecho grandes avances en la materia.
Y sin embargo, a pesar de todos estos avances, el Comité de Derechos del Niño, cada vez que examina la situación de los derechos de la infancia en España, ya desde el 2010 nos viene alertando sobre la problemática, los retos que enfrenta España en lo relativo a la protección de la infancia frente a la violencia. Ya en 2010 se pidió a España que aprobara una ley integral sobre violencia contra la infancia que garantizase la reparación de sus derechos, también unas normas de atención mínimas entre las diferentes comunidades autónomas. Y en 2018 otra vez instó a España a agilizar la adopción de una ley integral. Porque la aprobación de esta ley integral no solo supone responder a la necesidad de adaptar el marco jurídico español a los compromisos internacionales, sino que responde también a la necesidad de dar respuesta a la magnitud del problema de la violencia contra la infancia en España. Según datos del Ministerio de Interior, aproximadamente la mitad de los abusos sexuales que se producen en España cada año tienen a niños y niñas como víctimas. Hace unas semanas también conocíamos los datos que nos presentaba la justicia navarra y se repetía la pauta. La mitad de las denuncias por abusos tenían como víctimas a chicos y chicas menores de 18 años. Y además es difícil estimar, o sea, tenemos datos, pero es difícil estimar la dimensión de la violencia contra la infancia, porque entendemos que muchos niños y niñas no saben cómo denunciarlo, pero es que la mayoría no es que no sepan cómo denunciarlo, no tengan las herramientas para llegar a denunciarlo y a estar protegidos frente a la violencia, sino que es que ni siquiera sospechan lo que es, no son conscientes de que están siendo agredidos. Y hay dos espacios donde, bueno, ya el comité avanzó y instó a las instituciones españolas a estar alerta, y uno era el ámbito familiar y otro era el ámbito educativo, ¿no? Según las organizaciones, bueno, pues la mitad de las notificaciones de sospecha de maltrato infantil se producen en el ámbito familiar. Y en el ámbito escolar, luego Nacho ya nos hablará más de esta temática, pero más de 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de España perciben la escuela como un lugar inseguro donde están expuestos a sufrir abusos físicos, emocionales o malos tratos, ¿no? En definitiva, las garantías que disfrutan hoy los niños, niñas y adolescentes constituyen una protección eficaz frente a graves abusos que han sufrido en otras épocas. Pero todavía no hemos conseguido erradicarlos, algo falla, necesitamos unas medidas específicas, ¿no? No quiero abrumaros con datos, ¿no? Pero hay un hecho que es muy significativo, y es que tenemos que destacar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia y están expuestos muchas veces a una forma agravada de sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, al menos en igualdad de oportunidades, al ejercicio de sus derechos, a la prevención, pero también a la detección precoz, también a la protección y a la reparación de sus derechos. Bueno, y en torno a esta realidad, muchas organizaciones se unieron en torno a una alianza para erradicar la violencia contra la infancia y organizaron una red que fue la red que ha impulsado que el 4 de junio de este año se aprobara la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Una ley, y ya con esto acabo, que su objetivo es garantizar los derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes, a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier tipo de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad, estableciendo medidas de protección integral que incluyen la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección
y la reparación del daño en todos los ámbitos y desarrollos de su vida. Una de las grandes novedades de esta ley es que introduce una definición del concepto de la violencia, ¿no? Y esto es fruto del consenso de muchas organizaciones, de muchos expertos, pero también un consenso alcanzado entre los distintos partidos políticos que conforman el Congreso de los Diputados. Y es una definición amplia que a las entidades nos parece que bueno, recoge bastante bien las situaciones que se pueden dar de violencia, ¿no? Y lo leo tal cual, ¿no? Se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente la violencia digital. Y por eso hoy en la jornada, bueno, pues cuando veíamos qué temas, qué aspectos vamos a abordar, pues hablábamos de los derechos en el ámbito digital, de los derechos de la infancia en el ámbito escolar, del maltrato físico de los niños en situación de tutela o de protección, ¿no? En todo caso, bueno, pues plantea distintos aspectos, ¿no? La violencia, el maltrato físico, psicológico, emocional, castigos. Bueno, creemos que es una definición amplia que está muy relacionada con otra definición que también bien interesante que plantea esta ley, que es el buen trato, ¿no? O sea, no solo vamos a combatir la violencia, sino que esta ley lo que pretende es fomentar un buen trato para los niños y las niñas, ¿no? Respetando sus derechos fundamentales, promoviendo activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igualdad de protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de la discriminación de los niños, niñas y adolescentes. Si queréis, como más adelante vamos a hablar bueno, pues de cómo está la ley, el aterrizaje de esta ley en el ámbito autonómico. Acabo aquí mi intervención y luego, si queréis, en el debate podemos aportar más elementos de la ley y más aspectos al debate. Gracias. Eskerrik Maider, gracias. Y doy paso a Jon Echeverría, de la Asociación Navarra de Nuevo Futuro, que entre muchas cuestiones también es parte del equipo de Dirdira, participa en concreto en el equipo de Dirdira. Jon Echeverría, Arratsaldeon, buenas tardes, cuando quieras. Sí, bueno, igual explico un poco mejor esto. Yo trabajo en la Asociación Navarra Nuevo Futuro y para un estudio para UNICEF España que encargó a la consultora Dirdira, ellos se montaron un equipo con personas de diferentes entidades, de diferentes comunidades autónomas. Y pues el equipo Dirdira es eso. Este estudio voy a hablar un poquito de él porque yo me voy a centrar más en las concreciones o en la praxis del enfoque de derechos. Entonces, bueno, este estudio con UNICEF España y, bueno, UNICEF Navarra, en Navarra, con cada comité de cada comunidad autónoma, bueno, queríamos contribuir a todo este desarrollo o inicio de la red que balbuceaba en las comunidades autónomas. En Navarra se acaba de aprobar la concreción foral de la Ley General de España. Entonces, bueno, buscábamos con bastantes personas, hemos hecho foros, hemos hecho entrevistas en profundidad, cuestionarios online, y luego también grupos de chavales han contestado en grupo individualmente a cuestionarios. Tener un punto de vista muy cualitativo de la situación de la violencia en la infancia en España, por lo menos en 9 comunidades autónomas. Entonces, bueno, no me voy a... haremos una presentación con Mai de Navarra y una a nivel de toda España en breve. Estamos ya terminando el documento. Pero bueno, quería compartir porque a veces, por ejemplo, cuando preguntábamos a la gente sobre las leyes, son todos profesionales que trabajan con infancia en diferentes ámbitos de trabajo. A salud, protección de la infancia, servicios sociales.
Bueno, aquí luego con las denominaciones ya entramos en debates, ¿no? De educación, de juventud, tiempo libre, asociacionismo, deporte. Era muy amplio el espectro y ha sido muy interesante porque, por ejemplo, hemos descubierto, todos hablamos de la infancia, hay bastante conocimiento, hay bastantes recursos, ahí se hacen cosas muy interesantes, pero no hay una cultura profesional común. Entonces, cada uno habla desde su cultura profesional porque corresponde a un ámbito, a una consejería, a un tipo de trabajo, y entonces troceamos de manera inevitable a la infancia. Entonces, es muy interesante ver qué valor le pone cada uno a la violencia, qué gente quiere opinar sobre eso y quién no quiere opinar, y cómo se construye esa atención a la infancia. Entonces, nos parece que un reto con este ambiente legislativo positivo, ¿no? Se ha aprobado, como decía, la ley a nivel de España de la Ley de Protección Integral, pero también la Ley de Educación, que se ve que están muy conectadas las dos y es una oportunidad, me parece. Tenemos una ley foral ya de protección. Entonces, bueno, hay un ambiente como muy propicio y hay unas grandes expectativas, ¿no? También la gente es un poco escéptica, de toda la gente con la que hemos hablado, que son 365 personas en profundidad, mediante foros y entrevistas, como decía, hay un cierto escepticismo con las leyes. Entonces, bueno, es importante el marco, pero luego hay que concretar. No solamente hay que dotar de recursos, sino también deberíamos de hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Ese sería el reto. En el estudio hemos considerado como varios temas, ¿no? Que nos parece que recogiendo todas las aportaciones en esos temas, pues daríamos cuenta de la complejidad del asunto, ¿no? La promoción y prevención, lo digo delante porque siempre suele ser el remate final, pero para lo que luego nunca llega la energía, ni, ¿no? El cambio social que hemos vivido pues ha hecho que hayamos sofisticado mucho el trabajo socioeducativo con la infancia. Era necesaria una cierta especialización, pero como si fuesen vasos comunicantes, lo que se ha llenado en un sentido se ha vaciado en el otro. Entonces, bueno, pues echan en falta planteamientos más generalistas, más comunitarios, de los que todos hablamos, pero luego las concreciones cuestan, ¿no? Porque hay una especie de vaciamiento del espacio público y una cierta individualización en la gestión de la infancia, cada uno con su familia, cada oveja con su pareja. Y bueno, pues sí que vemos que hay un reto y cuando digo, bueno, pues con las personas que hemos hablado. Otro tema del que también se habla mucho, pero que también cuesta desarrollar es la participación de niños, niñas y adolescentes. Bueno, vamos avanzando, pero bueno, pues sí que ahí pues encontramos mucha ambición, ¿no? O sea, nos gustaría llegar más allá que a meras preguntas para que nos digan su opinión, ¿no? La participación es algo que se aprende practicando. También los adultos tenemos problemas con la participación, entonces es difícil enseñar a participar si nosotros mismos tenemos dificultades con eso, ¿no? Entonces, bueno, también una cosa que sale todo el tiempo es que difícilmente podemos atender correctamente si también no nos miramos, ¿no? En paralelo. No para culpabilizarnos, sino bueno, para para que las cosas también tengan que ver con nosotros y no sea algo, digamos, instrumental que vamos a poner en marcha. Otro gran asunto es la coordinación y las redes, el trabajo en red, famoso también, del que se habla mucho, pero por ejemplo, para que veáis también, bueno, pues que es complejo y contradictorio, ¿no? Cuando hablamos de redes a todo el mundo le parece fundamental, pero cuando preguntamos qué tema te parece prioritario, el trabajo en red nunca es prioritario. En las mismas personas que han dicho que parece fundamental el trabajo en red, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tenemos un gran reto, que es el reto también de aprender haciendo y no organizar grandes infraestructuras, sino con lo que tenemos, qué podemos hacer de diferente para que eso fluya más, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo en red tiene que ver con el poder, quién decide, quién no decide. Bueno, hay muchos elementos que son complejos, pero sí que parece que es un consenso el decir que, bueno, hay que dedicar más energía y no que dependa solamente de las personas y de la buena voluntad de las personas que haya en un territorio y no en otro. Y luego ya el último punto, que es el que se suele considerar fundamental, que es la atención y respuestas a la violencia, ¿no? Entonces aquí digamos que ya entrarían en juego los servicios más especializados, que han mejorado mucho, todo el mundo lo reconoce,
y al mejorar se han complejizado y bueno, digamos que pues los retos tienen más que ver con ajustes también con los puntos de contacto entre los diferentes servicios, por decirlo así, ¿no? Pero sí que parece que si tendríamos un trabajo de promoción de derechos generalista, pues esta atención y respuesta a la violencia podría, digamos, apoyarse en lugares de vida más naturales y no solamente en espacios especializados, ¿no? Pero bueno, aquí hay, como digo, estoy haciendo un resumen porque bueno, luego hay muchos matices y no hay consensos en todo. Sí que en general la música que nos hemos encontrado pues coinciden. Entonces los puntos más que salen, ¿no? de maneras diferentes es esta idea de transversalidad. La infancia no es de educación o no es de los servicios sociales, la infancia es de toda la comunidad, de toda la tribu, de todo el sistema. Entonces tenemos que lograr que las políticas económicas, por ejemplo, tengan en cuenta la infancia, no que la infancia sea una cosa de un departamento. Tenemos que lograr eso. Eso sale con mucha fuerza. Colocar a la infancia en el centro quiere decir no adorarlo como un tótem, sino que cuando haya que decidir sobre la infancia, no nos pongamos los servicios o las partes del sistema en el centro, que es un poco lo habitual, y movemos al niño entre servicios, sino que lo coloquemos en el centro y nos adaptemos a sus necesidades. Esto es algo muy práctico y también muy filosófico. También se echa en falta, o bueno, otro reto, otra tarea pendiente es tener una formación de profesionales transversal también, o sea, que haya unos conocimientos compartidos sobre infancia, sobre derechos, sobre qué es toda este nuevo lenguaje y esta nueva forma de mirar, y que llegue a todo el mundo, a las escuelas de magisterio, de trabajo social, pero también a los deportistas, bueno, a todo el sistema. Como he dicho, la promoción generalista parece una asignatura pendiente. Y luego también recuperar, o no sé si recuperar, tener en cuenta que este oficio de atender a la infancia desde un ambulatorio, desde un juzgado, desde una escuela, tiene un carácter también artesano. Entonces, aunque mejoremos en protocolos, pues buscar causas-efectos en estos oficios pues es un poco problemático y a veces bueno, pues nos lleva un poco ahí la tecnificación. Entonces sí que esta cuestión de artesanía, de cada caso es cada caso, que lo decimos, pero bueno, hay una especie de maquinaria que va detrás. Y luego esta idea también de que trabajamos desde diferentes sectores, con diferentes condiciones, con diferentes culturas profesionales, pero deberíamos de construir un espacio común, ¿no? Entre todas esas culturas profesionales. Porque si no corremos el riesgo de tomar muchas decisiones de tipo organizativo que tienen que ver con nosotros adultos, que no tenemos en cuenta las necesidades de la infancia, sino más nuestras necesidades como actores de la infancia. Y entonces, bueno, habría que, digamos, dar la vuelta a eso. Ya para terminar, el enfoque de derechos del que tanto se habla, pues bueno, hay una parte jurídica, ¿no?, que está en la Constitución, los derechos humanos. En temas de infancia, pues hemos avanzado y es muy importante ese horizonte de los derechos de la infancia con la Convención y con esa nueva mirada. Y ahora a mí me parece que el reto es concretar todo eso en metodologías. Es decir, no deberíamos de hacer lo mismo con una nueva manera de formularlo, sino que tenemos que hacer algunos ajustes en nuestras metodologías. Los derechos, el enfoque de derechos no es, a veces hay un malentendido, no es para niños malcriados, no es darles todo lo que quieren los niños, sino que es que ellos, de hecho, bueno, los derechos, la obligación de cumplir esos derechos desde los estados, como decía Maider, esto de derechos y deberes, bueno, pues tendríamos que sensibilizar que no va de eso, no es una guía del consumidor, sino que, bueno, los niños tienen también derecho a tener una educación y una educación, por ejemplo, incluye límites, ¿no? Entonces, bueno, todo el trabajo de límites estaría dentro de sus derechos. A veces se ha comprendido los derechos como una especie de te doy cosas al infinito, no te digo que no nunca, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas sencillas sí que bueno, creo que tenemos que trabajar sobre eso, en las repercusiones metodológicas y luego también, pues, ¿por qué no evaluar más desde los derechos cómo un chaval ha promocionado sus derechos y no tanto desde sus síntomas? Y creo que ya he llegado a 11 minutos 55. Gracias.
Gracias, John. Podría subrayar muchas de las ideas que has comentado, muy interesante todo. Bueno, subrayo especialmente que la infancia tiene que ser de toda la comunidad. Gracias por compartir esas primeras conclusiones del informe. Eskerrik asko. Y doy paso a María José Cortés Itarte, directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. La escuela es entorno seguro. María José, buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y para participar. Y a mí me va a tocar hablar de uno de esos entornos, que es la educación. Sabemos que no se da respuesta ajustando perfectamente a los derechos que tiene la infancia. También haría hincapié en el comentario que acaba de hacernos John, de que dentro de unas normas y dentro de unos límites, porque eso sería desarrollarlo. Me voy a centrar principalmente en lo que estamos desarrollando desde el departamento. Yo sé que es solamente una beta del montón de servicios y de departamentos que trabajamos con y para la infancia. Y creo que hay que destacar que esta nueva ley, esta modificación de la LOE, vuelve a hacer hincapié en que sean los derechos de la propia infancia el centro de todos los principios rectores que van a guiar tanto la actuación como todas las políticas que se lleven adelante con este grupo, que en nuestro caso es el principal protagonista, ya que nuestro departamento, no, lo que es la propia educación, el protagonista principal es la persona, ese bebé que con 0 años llega a nuestra tribu, a nuestro mundo, hasta que, tal y como marca la ley, ya a nivel permanente, pero que a partir de los 20-21 años suele abandonar nuestro sistema educativo. Durante toda esa época vamos adaptándonos a esas leyes y vamos a dándole pues esa pincelada que nos gustaría de valorar sobre todo y tener como centro a la persona, ¿no? Que es un enfoque muy claro desde la LOCSE en el 95. ¿Qué destacaría en esta nueva ley que se acoge perfectamente a la que se ha planteado, ¿no? de lo que es la protección de la infancia? Pues desde luego el enfoque de igualdad de género a través de todo lo que es el campo coeducativo y a nivel de asegurar las garantías de éxito de todo el alumnado, de cualquier tipo, sin ningún tipo de disgregación o de segregación mejor, ni por cuestiones de raza, ni por cuestiones de capacidades, ni por cuestiones de origen, ni por cuestiones de religión. Es algo que asegura bien claro y hace hincapié en todo este campo coeducativo. También buscando el éxito de todo el alumnado, y remarcaría la palabra todo. Es decir, da igual de dónde provengamos, da igual las capacidades que tengamos, tenemos que luchar por alcanzar el mayor nivel de éxito, dándole a cada una de las personas el desarrollo máximo de sus capacidades dentro del entorno que le va a tocar vivir y aquel que quiere alcanzar. Es decir, posibilitándole todo, desde un ambiente global, desde luego que sí. Que tenemos que llegar a coordinar todo lo que es el campo de salud, derechos sociales, agentes sociales, comunidades, asociaciones, sí. Y ahí tenemos un reto como personas adultas para poder llegar a esa coordinación. Y es un reto y un guante que yo os lanzo a todos y a todas las que de una manera u otra participamos en ello. Desde luego hay que cambiar los distintos centros educativos, hay que crear un ambiente diferente y en eso estamos, y por eso luego el comentario que voy a hacer de los programas que estamos moviéndonos. Otro marco son el desarrollo sostenible, esos objetivos del 2030 que están en todas nuestras programaciones y en toda nuestra visión a nivel de departamentos. ¿Por qué? Porque es hacia donde caminamos, y dentro de lo que son los derechos de la infancia, el apartado del objetivo número 4, ahí está el de la educación como prioritario. Y un campo que es una brecha abierta es el digital. Todos sabemos que nuestros niños y niñas son realmente personas digitales, muchos de ellos ya han nacido en ese mundo, y que todos alcancen un desarrollo respetuoso y aprendan a vivir en él es uno de los mayores retos que hoy por hoy tiene la educación. Desde luego, desde el Departamento de Educación en este momento estamos revisando todo lo que es el cambio que supone la modificación de la LOE a partir del 29 de diciembre del 20. Desde luego estamos revisando todo lo que es currículum, todos aquellos contenidos académicos que se tienen que ir implementando, variando
buscando más el desarrollo de las capacidades, el que nuestro alumnado alcance las competencias que se vayan desarrollando a lo largo de toda su vida. Es un proceso de una educación que vaya evolucionando conforme los años y que todo el mundo alcance lo que ella o él quiere desarrollar y hacer con su propia vida, siendo él el propio protagonista. Y eso nos va a suponer desarrollar distintos programas, de los cuales ahora voy a comentaros una pincelada de cada uno de los que estamos desarrollando desde el departamento. El primero de ellos es Proeducar Hezigarri. Proeducar Hezigarri busca sobre todo la inclusión de todo el alumnado en cualquier tipo de escuela y con distintas metodologías. Supone cambio a nivel general de la escuela. Es una transformación de todos los centros, empezando desde lo que son contenidos, organización, atención al alumnado, luchando por la equidad y planteando la coeducación y la buena convivencia. El comentario que nos ha comentado Maider del buen trato es algo que se repite en todos los programas que se están desarrollando. ¿Qué trae de sí? Trae un cambio metodológico, abre a las comunidades escolares, supone un esfuerzo y una transformación radical en la mayoría de los centros. En este momento, en este proyecto, están 82 centros de educación infantil y primaria. Muchos de ellos llevan ya más de 5 años y los resultados se están viendo en la escuela, con todo lo que sería ese trabajo por una buena convivencia, una lucha contra el acoso y el ciberacoso, que veremos que trabajamos más desde el otro campo, que sería la Guncha. Están organizados, y por mucho que cueste, están organizados en 7 redes diferentes que se reúnen una vez al mes, que trabajan a partir de grupos motores y de responsables desde equipo directivo y desde coordinadores de programa, y que están haciendo ese cambio transformador en el cual el alumno y la alumna están a gusto en clase. Yo creo que valoran sus derechos y desde luego son capaces de participar, y se busca sobre todo desarrollar un alumnado crítico, que sepa escoger las fuentes de información, que sepa conocer sus derechos y sus obligaciones, y que luchen por conseguir un mundo mucho más equitativo. Ese sería uno de los principales objetivos de este programa. El segundo sería un programa trabajando sobre todo por la coeducación. Hablar de igualdad y de violencia es estos días máximo. Hemos pasado el día 25 de noviembre, mañana es 1 de diciembre, y todo el colectivo que nos movemos en el campo de la igualdad de género sabemos lo que eso significa. Su objetivo es desarrollar en cada uno de los centros educativos un plan de coeducación. Un plan de coeducación que parte de las características de cada uno de los centros, que desarrolla, partiendo de ellos, unas líneas clarísimas hacia la equidad y sobre todo hacia la coeducación, y que legalmente ha surgido ya un derecho foral que lo ampara, y se sigue trabajando en esos 4 ejes y en esos 3 ámbitos. Y el último eje es sobre todo las buenas relaciones y el buen trato. Volvemos a repetir el mismo concepto. Está encaminado para toda la formación, para toda la comunidad educativa. Se desarrolla desde la formación del profesorado, las familias y el propio alumnado, y busca sobre todo en encontrar la igualdad y luchar por una igualdad entre géneros, basado sobre todo en un cambio paulatino, y que también funciona con redes coeducativas. En este momento 14. Es cierto que es el 4.º curso que estamos en ello. Más de 6.000 docentes se han formado en todo lo que sería el programa Escolae, y se va llevando a las escuelas. En este momento más de 250 centros están involucrados en este proyecto. Y el tercero es la Guncha. La Guncha es un programa de convivencia para trabajar lo que es la convivencia escolar. Se comenzó allá por el 2012, se ha mantenido en todo lo que es mejoras hacia la mediación, la resolución de conflictos, todo lo que es el acoso y el ciberacoso. Desde este programa se trabaja todo el protocolo de transexualidad, todo el protocolo de convivencia, las pautas de cambio para mejorar esas relaciones humanas. Y a partir del curso pasado comenzamos con lo que sería el enfoque emocional,
¿Por qué este enfoque emocional? Porque las emociones es un campo que se conoce muy poco a nivel de las escuelas y de los centros educativos, ya que en los contenidos curriculares las emociones no aparecen. Entonces todos sabemos que el cómo nos sentimos, el cómo podemos que el alumnado verbalice esos sentimientos y esas emociones es importante para llegar a un equilibrio tan necesario para poder desarrollarse en esos campos. Entonces está en pilotaje, se enfoca desde lo que es ecología emocional en infantil y primaria. Este curso hemos empezado en secundaria y yo sé que es un concepto que para muchos de mis compañeros y compañeras parece como que es muy suave y sin embargo sabemos que si hay una buena salud mental a nivel emocional, el desarrollo como personas en el campo educativo, pero sobre todo en todo el campo como persona, es algo que ganamos. De ahí la importancia. Se basa también en la formación y busca sobre todo ir dando esa pincelada mucho más sentimental y mucho más emocional hacia una nueva escuela. Y por último, este año hemos empezado con el PROA Plus. El PROA Plus busca sobre todo coordinar los anteriores. Es un programa que nos lo han planteado desde el Ministerio de Educación, es a nivel de las 17 comunidades autónomas, nos hemos involucrado porque para nosotros nos supone el poder unificar o dar la posibilidad a los centros de unificar los programas en los cuales está inmerso, ya que estos que yo acabo de plantear son solamente los que salen de mi servicio, pero en paralelo está ICASNOVA, con todo lo que serían la transformación digital y todo lo que es el uso de herramientas digitales en los centros educativos. Está también todo lo que son programas de organización y todo lo que es organización de calidad en los centros. Entonces tenemos que darle una forma para que nuestros centros puedan evolucionar a su paso y por su camino, pero desde luego con unas líneas conjuntas. Y eso es lo que a mí me gustaría plantear con este programa, ¿no? Está encaminado principalmente hacia el alumnado vulnerable en todos los niveles, a nivel de situación social, a nivel de situación emocional, a nivel de situación a nivel social. En todos esos campos estaría este programa. Lleva una evaluación anual, cada final de cada curso hay que plantear qué he hecho y qué no he hecho, y se basa en el desarrollo de actividades palanca que pueden ir en cada uno de los campos que hemos hablado. Puede haber un cambio metodológico dentro de lo que sería el programa de Proeducar, estaría todo lo que es actividades de identidad coeducadora, que sería de Escolae, y estaría todo lo que es a nivel de actividades emocionales y de desarrollo de la convivencia, que sería la GUNSA. Cualquiera de ellas podríamos plantearlas como actividades palanca. Es importante que los centros que se involucren firmen un contrato programa con el departamento, en el cual los centros se plantean una serie de cuestiones y el departamento responde a ellas. Hay un acuerdo mutuo entre las dos instituciones y se basa sobre todo en el plan estratégico de mejora. ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué quiero conseguir? ¿Y cómo quiero que sea mi alumnado? Lleva junto a él una transversalidad, aspecto que vemos que es necesario. O sea, sabemos que educación no es solamente una casulita en que no, la vida de nuestro alumnado y de nuestra infancia se mueve en muchos más campos, pero nos guste o no nos guste, sí que uno de los ejes principales y una época importantísima es aquella que pasa en los centros escolares. Y esos centros escolares tienen que alcanzar un nivel seguro. Y esa seguridad se la tiene que dar tanto el buen ambiente a nivel de aprendizaje y de situaciones de enseñanza-aprendizaje que se dan dentro de las aulas, como en ambientes menos formales o en ambientes de aprendizaje distintos como puede ser el patio. Sabemos que la convivencia es el gran reto, que el tema de atender a las diferencias lo tenemos ahí patente y que el respeto tiene que ser una de las claves principales para llegar. Por eso todo lo que vayamos haciendo va hacia la persona y a su desarrollo integral. Queremos garantizar esos derechos de la infancia y adolescencia, teniendo en cuenta, tal y como he planteado, los derechos y las obligaciones. Buscan la participación de toda la comunidad educativa, entendiendo como comunidad educativa tanto las familias como todos los agentes sociales, como las entidades públicas y privadas que se mueven alrededor de cualquier centro educativo, siendo un eje de transformación de la propia sociedad, partiendo el centro como eje principal.
plantean una serie de materiales y actividades que pueden ir y constituir las programaciones de aula, es decir, que cualquiera de los programas pueden ser unas unidades didácticas maravillosas y todos sabemos, y ahí está el planteamiento de actividades que desde este propio Dirección General de Paz y Convivencia nos llegan y a partir de ellos muchos centros educativos desarrollan unos proyectos maravillosos, distintas líneas metodológicas que nos pueden servir para cambiar y potenciar esa seguridad del entorno escolar y en el cual apostamos. Desde luego, partimos de sus condiciones, vamos a soñar en unas altas expectativas de éxito para todo el alumnado y vamos a tener la seguridad que el desarrollar esta serie de programas puede ser el camino para un cambio social en el cual, una sociedad en la cual nuestra infancia y adolescencia puedan sentirse muy seguras fuera de todos estos campos de violencia. Ese sería nuestro deseo y el mío propio, desde luego. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y quedo a vuestra disposición. Eskerrik asko, María José, gracias. Maider lo decía, tú lo repetías y lo vuelvo a decir, la necesidad de trabajar desde y por las buenas relaciones y el buen trato, ¿no? Los buenos tratos. Doy paso a Ignacio Guadix. Él es responsable de educación en UNICEF Comité Español y nos hablará del impacto de la tecnología en la adolescencia, las relaciones, los riesgos y las oportunidades. Nacho, buenas tardes. Arratsaldeon y gracias. Arratsaldeon, Irati, a todos mis compañeros de mesa, y agradezco mucho la posibilidad de participar en este encuentro, tanto como digo, con los compañeros que estamos hablando como los que están al otro lado de nuestras pantallas escuchando con mucha atención. Bien, estamos hablando de protección, por no reiterar en cosas que ya se han dicho, y el objetivo que hemos de plantearnos, o como desde UNICEF lo vemos, es esa creación de entornos protectores de la infancia. Que allá donde un niño o una niña tenga que dedicar un tiempo de su día a día a desarrollarse, a practicar cualquier tipo de actividad, estemos totalmente convencidos de que se trata de un entorno seguro. Hemos visto ahora mismo, María José nos ha detallado con mucha exhaustividad todo el trabajo que están haciendo por conseguir eso. Yo creo que también tanto la LONLOE como la LOPIBI se dotan de un elemento importante como va a ser el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que desde los centros tiene que asegurar que lo que ocurre dentro del centro nos permite detectar situaciones en las cuales niños y niñas están sufriendo cualquier tipo de violencia, se origine dentro del centro o venga desde fuera, pero sí que precisa de esa sensibilidad y esa capacidad de trabajo en red para llegar a uno u otro lado. Pues junto a este espacio físico evidente, yo quería dedicar un tiempo a hablar del otro espacio que está alrededor y que atraviesa todos estos otros entornos de los que hemos hablado, como es el entorno digital. La propia LOPIBI así lo marca, ¿no? y entiende el entorno digital como un lugar de especial protección y donde debemos desarrollar las medidas necesarias. Porque los derechos en el entorno digital son exactamente los mismos que en el entorno físico. Y así lo dice la observación 25 del Comité sobre los Derechos del Niño, en los que se insta a todos los estados y a las administraciones y a toda la sociedad a hacer y a desarrollar las medidas necesarias para que esto así sea. Bien, pues aprovecho también para comentar que acabamos de presentar un informe, el informe del impacto de la tecnología en la adolescencia. Fruto de esa preocupación necesitábamos un estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo están nuestros niños y niñas en el entorno digital? Y hemos elegido la franja de la adolescencia, el periodo de que están en educación secundaria obligatoria, entre los 11 y los 17 años, cogiendo el tramo de abajo y el de arriba, y hemos hecho el estudio más amplio que se ha realizado en el Estado e incluso a nivel europeo, en el que han participado 50.000 chicos y chicas de todos los territorios, 2.500 de ellos de la Comunidad de Navarra, ¿no? En concreto 2.500 de 12 centros educativos. Este esfuerzo de tener una muestra tan amplia viene de que la información que tuviéramos fuera metodológicamente impecable, estar muy seguros de lo que allí había. Y entonces eran dos cuestiones fundamentales en las que nos apoyamos. Por un lado, una muestra representativa de todos los territorios, con todas las sensibilidades y con todas las distribuciones, y luego la utilización de unas escalas avaladas internacionalmente que nos permitieran saber que unos datos tomados en una época tan complicada como fue la pandemia se mantenían sólidamente y que la información de que venía era relevante y sobre ella poder seguir trabajando. De este modo, y gracias también a la colaboración de la Consejería de Educación
en este caso, y de cada una de ellas en los distintos territorios, hemos podido realizar esta investigación. Uno de los primeros objetivos era comprender por qué es tan importante, aunque pueda parecer una novedad, por qué es tan importante la tecnología para nuestros chicos y chicas, por qué a un adolescente de hoy en día es tan difícil quitarle un móvil de las manos, que es una escena en la que todos nos hemos podido ver tentados o hemos podido tener cerca cuando les reclamamos para otra tarea. Bien, pues es que supone un aporte trascendental tanto a nivel social como emocional para su desarrollo. Ahora mismo es innegociable. El 98% nos dice que está conectado prácticamente todos los días y que es el primer lugar donde reciben y donde realizan las mayorías de sus relaciones. De hecho, estamos trasladando el concepto que hemos manejado hasta ahora de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, por el de TRIC, tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación, porque para ellos relacionarse es mucho más importante que acceder a determinados contenidos o a determinadas informaciones. Pero claro, este nivel de conectividad tan grande y en tantas plataformas tan distintas, estamos hablando de los teléfonos, de los videojuegos, de las consolas, de los propios ordenadores, pues conlleva una serie de riesgos y de repercusiones que no tenemos que minimizar. Y fruto de ello, el estudio nos ha permitido, por un lado, reconocer y confirmar algunos de nuestros temores o de nuestras cuestiones, pero por otro lado, dimensionarlos de una manera que nos permitan graduar el nivel de intervención y de prioridad que vamos a dar a cada una de ellas. Hay algunos datos, no voy a extenderme mucho porque hay mucha información muy relevante. Invito a todas las personas que estén interesadas a que entren en nuestra página web en unicef.es y desde allí puedan encontrar, descargarse el informe y todos los elementos que hemos elaborado, donde hay mucho detalle de algunas cosas que ahora voy a contar, pero sobre las que quiero pasar de puntillas. Existen cifras preocupantes en torno al sexting, que es el compartir vídeos o documentos generados en el ambiente personal y privado de pareja, el cual el 28% ha recibido este tipo de contenidos y el 8% los está generando de forma habitual. Que es normal, más de la mitad ha reconocido admitir a desconocidos en redes sociales, que bueno, esto podemos pensar que igual no están, bueno, pues en fin, todos nos llegan allí cuentas que el anonimato de la red nos permite no saber muy bien quién es. Pero casi el 20% está quedando en persona con personas que está conociendo de este modo, abriendo un campo de cultivo al grooming y a las prácticas de abuso por parte de los adultos bastante preocupante. Y es más, 1 de cada 10 adolescentes ha recibido proposiciones sexuales de un adulto a través de esta red. Con lo cual, bueno, pues si cruzamos estas pautas con algunos hábitos de uso que ocurren en el domicilio, como nos dicen que la mitad de ellos duermen con el móvil en su habitación y 1 de cada 5 se conecta más allá de medianoche, vemos que las tasas en estos colectivos se disparan y incrementan cualquier tipo de práctica de riesgo. En este caso, las que están relacionadas con la exposición y con la parte sexual de la persona. Junto con estos datos de sexting, de grooming y de contacto con desconocidos, hemos evidenciado también unas cifras de acoso escolar y de ciberacoso que deben llamar nuestra atención. Me consta que hay grandes programas y está haciendo un trabajo enorme tanto de los centros educativos como de organizaciones de la sociedad civil por generar una convivencia y unas relaciones humanas mucho más positivas en la línea del buen trato que se ha venido hablando. Y sin embargo, los datos nos vienen a manifestar que 1 de cada 3 está sufriendo ciberacoso y 1 de cada 5 ciberacoso. El 80% de los datos del ciberacoso están vinculados con situaciones de acoso que ocurren en el mundo físico, con lo cual son dos fenómenos íntimamente ligados y que debemos abordar en común. Es cierto que en el tiempo de pandemia nuestro contacto físico se disminuyó evidentemente y por eso puede dar la sensación de que el ciberacoso ha aumentado o es mucho más grande. Pero sin un abordaje conjunto pues estaremos haciendo unas aproximaciones verdaderamente limitadas. Los datos también nos dicen que en este caso este acoso, ciberacoso, en la mayoría de las ocasiones está provocado por compañeros de clase y ejercido por un número entre 2 y 5 precisamente compañeros de clase o conocidos del ámbito. Es cierto que el mundo digital ha venido a reventar un poco nuestros ámbitos o nuestras competencias de actuación. El centro ya no termina donde termina el perímetro que delimita el colegio, sino que va mucho más allá y complejiza enormemente la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa, por muy involucrados que estén. Con lo cual sí que precisamos de una nueva mirada y de ver cómo este enfoque protector
es capaz de atender a cuestiones que ocurren tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital. Otro aspecto importante es el tema de los videojuegos, que constituye uno de los elementos de ocio más ampliamente utilizados, en especial más por los chicos. Las chicas trabajan más el ámbito de las redes sociales y la conexión a Internet, y los chicos están mucho más conectados al mundo de videojuegos, donde tenemos algunos porcentajes preocupantes de chicos y chicas que están a más de 30 horas al día conectados, más de 30 horas a la semana conectados a sus dispositivos de juego, con lo cual están desatendiendo otras facetas de su vida muy relevantes. Y otro tema importante con respecto a los videojuegos es que la mitad de ellos están jugando a juegos que no son recomendados para su edad. Lo que es el código PEGI, que es una directriz en el que bueno, pues nos recomienda para qué edad está destinado este tipo de juego, no es consultado principalmente por las familias, que son las que ponen a disposición de los niños y las niñas la utilización de esos juegos. Está demostrado que utilizar juegos que no son recomendados en edades muy tempranas puede tener graves repercusiones a la hora de desarrollar conceptos y vida en comunidad, ¿no? Con lo cual es algo sobre lo que queremos llamar la atención. Otro aspecto importante es el tema del juego online, porque aunque nos pueda parecer sorprendente, hemos detectado que hay unos 70.000 chicos y chicas en esta etapa que ya han realizado juego online y apuestas online, sobre todo en el ámbito de las apuestas deportivas y en los juegos de cartas. Y alrededor de 20.000 lo hacen de una forma intensiva, es decir, que lo hacen más de una vez al mes, están apostando dinero que consiguen a través de, bueno, pues de tarjetas de crédito que seguramente no sean suyas, que posiblemente sean de titularidad de la familia, con lo cual están generando también un problema de convivencia en el seno familiar al estar utilizando de forma no adecuada recursos de la propia familia. Además de ser un germen absolutamente claro de una futura ludopatía. Las tasas de adicción o uso problemático de Internet, porque en el ámbito de Internet no podemos hablar de adicción técnicamente, la OMS no lo reconoce, sí que lo reconoce para los videojuegos o para el juego. En el caso del uso problemático de Internet se denomina a una conexión diaria de más de 5 horas y que, sobre todo, lo más importante, interfiere de forma grave con otros ámbitos de la vida diaria, como puede ser el propio descanso, como decía antes, cuando se acuestan y se conectan, como el ámbito del estudio, que se ve interferido por esas horas que se le restan a estudiar, a la propia convivencia familiar o a la de cualquier otro patrón de ocio que queda desplazado rápidamente, como pueda ser leer, hacer deporte o cualquier otra actividad vinculada con lo que debería ser una etapa de desarrollo tan importante. Y en este caso vemos que nos llama la atención el poco nivel de supervisión. Apenas un tercio de los chicos refieren que sus familias les regulan o les ponen algún tipo de norma a la hora de uso de las tecnologías. No queremos culpabilizar a las familias, ni mucho menos, no es el objetivo del estudio, pero sí que vemos que aquellas que hacen esta labor proactiva de acompañamiento, de orientación, igual que se hacen en otros ámbitos de la vida, como puede ser la alimentación, la higiene, los estudios, toda esta fase de parentalidad y de acompañamiento, pues vemos que las tasas de impacto de todos estos riesgos que estamos mencionando son muy inferiores. Por lo tanto, una primera llamada de atención sería, bueno, pues que animemos a estas familias, sobre todo a estos padres y madres que no hemos nacido en esta época digital, que no nos podemos llamar nativos digitales, pues quizá hemos bajado los brazos y la pandemia ha servido para que estemos hiperconectados de forma muy intensa en muy poco tiempo y a veces un poco sin el suficiente análisis, ¿no? Con lo cual, el llamar la atención y ser capaz de empoderar a estas familias para que retomen también, que no deja de ser otra carga más que nos queda, pero viendo los peligros y las dificultades que pueden tornar el entorno digital, estarán más que dispuestas a hacerlo. Junto con ello, pues como dijo María José antes, también importantísima la educación, pero en general por todo, pero en este caso también por ese desarrollo de las competencias digitales que nos permitan analizar críticamente la información que recibimos, que nos permitan saber qué nos viene bien, qué nos viene mal, que sabemos distinguir información buena de información mala y que nos permite incorporar de una forma en el cual la participación infantil sea también muy protagonista todos estos hábitos de higiene digital. Las administraciones tienen su parte a la hora de seguir impulsando y de renovar la mirada en todos estos programas y proyectos que se hacen. Como decía, me consta que hay muchas iniciativas muy buenas y con un esfuerzo enorme por detrás. Estos datos que estamos compartiendo y que ponemos a disposición de todas
entidades y, por supuesto, de la administración nos tienen que hacer ver si el trabajo en prevención que estamos haciendo es suficiente, si necesitamos llegar más lejos o si necesitamos un nuevo enfoque. Aquí hemos querido hacer también una mirada comprensiva de la tecnología en muchos ámbitos distintos, porque vemos que no está disociado el tema del juego con el tema de los videojuegos, con el tema del ciberacoso, con los temas de las prácticas de riesgo, y más que nada porque a los niños y a las niñas les estamos entregando su primer dispositivo móvil a una edad de los 11 años aproximadamente, de media, un poco menos de 11 años. Bueno, pues en ese momento, sin el acompañamiento adecuado, les estaríamos dando una llave al mundo que no sabemos si están capacitados para hacer el mejor uso posible. Y por muy caro que sea el teléfono, como alguien me decía el otro día, el primer control parental son los padres. Es el primer momento en el que debemos tener esa conversación y hacerles ver qué mundo les estamos abriendo y qué posibilidades tienen. Igual que lo haríamos para decirles si está bien que bajen a la plaza a jugar, o si pueden ir a un centro comercial o pueden visitar en transporte público el pueblo de al lado, en el caso de la tecnología ocurre exactamente igual. Cada nivel madurativo va a ser capaz de afrontar escenarios de distinta complejidad y hemos de estar atentos, alerta y sobre todo ser capaces de pedir ayuda, que también es importante. Todos estos temas de desprotección, que sean muy claros los protocolos, que se conozca muy rápido cómo es, que esos sistemas de acompañamiento sean eficaces, que no revictimicen a la hora de denunciar cualquier tipo de maltrato, es fundamental, que sean conocidos, compartidos y que estemos seguros de que siempre funcionan, no que estén en un tablón clavado o que estén en el despacho de alguna persona de cualquiera de estos entornos. No voy a extenderme más, sí que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras una campaña, un pequeño vídeo que hemos realizado en esa línea de animar a las familias a cómo se pueden involucrar y cómo conseguir convertirse en personas de referencia para sus hijas en un entorno en el que no se los espera. Así que para terminar, agradezco mucho vuestro tiempo y vuestra atención. Me despido con este vídeo y a vuestra disposición para cualquier cosa. ¡Joé! Menuda paliza me está dando este Marco 89. Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. Ni voy a insultarlo por el chat. ¿Vale, Manuel? Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que, por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. Rocío? Que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por internet, se lo digo a mi familia. En un sitio público y comparto siempre la ubicación. Así se hace, así, así. Así se hace, así, así. Ay, papás, mamás. No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Corre, ven. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconséjales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras, porque tú ya eres su mayor influencer. Gracias Nacho, Eskerrik por tu intervención y por este vídeo. Desde luego queda claro que hay mucho trabajo por hacer y agradezco a Maider que haya compartido el enlace adjunto al informe de impacto al que os animamos a todas y a todos a visitar, a conocer, a reflexionar y a partir a trabajar. Doy paso para terminar a Begoña Arellano, representante adjunta y oficial de protección de UNICEF El Salvador. Vamos al otro lado del Atlántico. Le doy los buenos días a Begoña y ella nos hablará de los retos de la protección en concreto en Centroamérica, especialmente en el contexto de las migraciones. Conocer es saber y aprender. Begoña, buenos días, eskerrik asko, muchísimas gracias. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos, buenos días para mí, un saludo desde la oficina de UNICEF en El Salvador, aquí son las 10 de la mañana. Bueno, la verdad es que quería principalmente agradecerles por la invitación a estar aquí y por poder participar en este espacio para reflexionar sobre los derechos y la protección de los niños y niñas. He podido constatar, ¿no?, que muchos de los retos que hay en España en este momento y muchos son comunes
y que también algunas lecciones aprendidas que hemos podido tener aquí en El Salvador también podrían ser válidas para España. O sea que creo que este tipo de espacios de reflexión y de poder compartir ideas pueden ser muy positivos, ¿no? También valoro mucho que se haya decidido dedicar una sesión a los derechos y a la protección de los niños y niñas, porque muchas veces no son considerados como importantes o prioritarios y son una parte muy importante de la población y necesitan de una protección especial y de servicios y atención especializada también. Bueno, yo primeramente les voy a hablar un poco sobre El Salvador. No sé si lo conocen, es un país muy pequeño en Centroamérica. Tiene aproximadamente el doble de extensión de Navarra, pero tiene una población de unos 6 millones de habitantes y 3 millones viven en Estados Unidos, aparte de los 6 millones que viven aquí en El Salvador. La migración es muy fuerte, sobre todo hacia Estados Unidos. Es un país con una alta densidad de población, con ambientes rurales y también urbanos, ciudades grandes también, ¿no? La ciudad de San Salvador pues tiene unos 2 millones de habitantes. Como saben, bueno, El Salvador pasó por una guerra que duró 12 años, una guerra civil. Del año que viene firmaremos los 30, se recordarán, ¿no? La firma de los tratados de paz, en los cuales, bueno, Naciones Unidas tuvo un papel importante y también UNICEF. UNICEF tiene presencia aquí en el país desde el año fija, o sea, antes se cubría desde otros países, pero tiene presencia, oficina fija aquí desde el año 86. También El Salvador ha sido un país muy afectado por la crisis sanitaria, como todos los países aquí en Centroamérica y en América. Lamentablemente no tenemos el mismo acceso a las vacunas que tienen ustedes, aunque bueno, se han hecho bastantes avances últimamente y bueno, los servicios sanitarios no tienen nada que ver con lo que hay en los servicios sanitarios de los que goza la población en Navarra o en España. Entonces ha sido realmente un periodo muy difícil, bueno, y del que todavía no hemos salido. Las escuelas han permanecido cerradas hasta abril de este año, o sea que ha habido muchísimos meses en los que los niños han estado en su casa. El Ministerio de Educación hizo un gran esfuerzo, tuvo que improvisar plataformas multimodales para que los niños se pudiesen conectar, pero bueno, el acceso a Internet no es igual que en España, por ejemplo. En las zonas rurales es muy complejo, es como el 6% de la población, 7% tiene acceso. Y entonces nos las hemos tenido que ingeniar para que los niños y niñas no pierdan el año escolar. Pero también lo más importante es que los niños y niñas han perdido un ámbito seguro, ¿no? en el que estaban y han permanecido mucho más tiempo en su casa y en sus comunidades, en ambientes que quizá pues, no son los más protectores también. Los niños y niñas en El Salvador sufren altísimos niveles de violencia, tanto en sus hogares como en sus comunidades, como en las escuelas también. Entonces, al haber perdido un entorno protector, pues es probable, empezamos a tener evidencias de que los niveles de violencia contra los niños y especialmente también contra las niñas han podido aumentar. Las formas de violencia afectan de distinta manera a los niños y niñas en El Salvador. Los niños, bueno, pues sufren más homicidios, por ejemplo, reclutamiento de pandillas. Bueno, El Salvador, como saben, también somos famosos, ¿no? por las pandillas, las maras y demás. Entonces, bueno, los niños y niñas y las comunidades, bueno, sufren esto, ¿no? El control territorial de las pandillas y las extorsiones no han disminuido en el país durante este periodo. Sí que han disminuido los homicidios, lo cual produce un gran número de desplazados internos. En El Salvador se calcula que es difícil de calcular porque bueno, es algo que no está dimensionado por el fenómeno, por la naturaleza del fenómeno, pero se calcula que hay unas 200.000 o 300.000 personas desplazadas, principalmente por temas que tienen que ver con violencia, con inseguridad.
La mayoría de estas personas, el Estado no tiene realmente capacidad para dar servicios a todas estas personas y atenderlas. Y en la medida de lo posible, bueno, pues es la Cruz Roja, las ONGs, Naciones Unidas quien trata de dar apoyo y servicio a estas personas tan vulnerables. Muchas veces el desplazamiento es el primer paso hacia la migración a otros países. Una de las principales causas subyacentes de la migración hacia el norte, hacia principalmente México, Estados Unidos, es la inseguridad, la falta de oportunidades y también para los niños y niñas la reunificación familiar. Hay unos 70.000 niños y niñas en El Salvador que están separados de sus padres porque sus padres no viven en El Salvador, viven en otros países, principalmente en Estados Unidos. O sea, es algo que el desplazamiento y la migración marcan realmente a la infancia y a las familias de este país, ¿no? Como decía, bueno, en este país hay una ley de protección de los derechos de la infancia, es del 2011. Ahora hay una reflexión sobre su posible modificación o revisión. Es un gran paso tener una ley de protección de derechos de la infancia, pero sin duda, como mencionaba John, me he visto muy reconocida en muchas de las cosas que ha dicho, es solo el primer paso. Hay que crear el sistema de protección, hay que crear los servicios, hay que dotarle de presupuesto, hay que crear, tiene que tener personal especializado, trabajadores sociales, psicólogos, en fin, tiene que tener un ente rector. Es realmente el primer paso, aunque es sumamente necesario. Aquí en el país el castigo corporal no está prohibido por ley, es una de las grandes, como en España, o sea, es una de las grandes batallas que tenemos conjuntamente con las ONGs para que, bueno, se dé este paso que creemos que sería muy significativo, porque ¿por qué los padres van a cambiar las pautas de crianza si no está prohibido el castigo corporal? Entonces, las leyes también tienen un fin educativo de alguna forma, ¿no? Entonces, ese también es uno de los grandes retos, retos que tenemos en El Salvador. También, bueno, el tema de la migración, como he mencionado, las causas subyacentes principales son la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades. Antes de la crisis sanitaria ya había en El Salvador una crisis de aprendizaje, el sistema educativo no era el mejor, había grandes retos y ahora también a partir de la crisis sanitaria también se está haciendo una gran reflexión sobre cómo transformar el sistema educativo, ¿no? Cómo tratar de ser mucho más inclusivos, cómo crear modalidades flexibles de educación, modalidades aceleradas, también incluso basadas en las nuevas tecnologías. También, como mencionaba Nacho, uno de los grandes retos es la protección de los derechos, o sea, la protección contra la violencia online, ¿no? Que es un nuevo fenómeno también en El Salvador. Antes había más bullying en las escuelas, pero ahora hay más bullying online. Entonces, bueno, estos son a grandes rasgos un poco la situación en El Salvador, también en el área legislativa. Estaría encantada de responder a cualquier pregunta que tengan y, bueno, agradezco mucho la oportunidad de conectarme con colegas y con conocidos que trabajan también y apasionados en los temas de protección y derechos de la infancia aquí en El Salvador y bueno, en todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Begoña, eskerrik asko. Bueno, hemos terminado con el tiempo, queda poco espacio para el diálogo. Comentar que John, ¿no? Compartía que las familias son el primer filtro, ¿no? Que es fundamental, pero que se les deja un poco solos, ¿no? Y ahí compartía su reflexión. Mariluz de UNATE preguntaba a ver si sabíamos, Marijose, el porcentaje de los centros que están participando en el programa Proeducar. No sé si podrías compartirlo. Sí, si queréis. En este momento es un 35% de centros educativos los que están en Proeducar Exigarri.
Si nos remitimos a lo que es infantil y primaria, estaríamos hablando aproximadamente del 85% de los centros, pero sí que nos queda sobre todo mucho trabajo por hacer a nivel de secundaria y también en algunos centros de primaria. Son centros públicos, es decir, en este programa únicamente han entrado y colaboran centros públicos, así como en los otros no, en este sí. Recordar, gracias María José, recordar que en el chat está el enlace para poder descargar el informe de impacto de la tecnología en la infancia realizada por UNICEF. Y yo solo preguntar a John, el estudio que nos has compartido, las primeras conclusiones de ese estudio, a ver dónde podremos conocer ese estudio si no lo podemos hacerlo ya. Sí, bueno, como decía, con Maider en Navarra, pues haremos algo para hacerlo público, ¿no? Primero tiene que haber una presentación, yo creo que será a finales de año, enero, y luego ya pues en cada comunidad autónoma habrá un focus también de los datos que se han generado aquí. Pero bueno, la intención es que sea algo muy, muy divulgativo y sobre todo que ayude a todos estos ajustes que pensamos que tenemos que hacer unas y otras para, bueno, para que el marco de la ley y la oportunidad que supone pues pueda luego concretarse en la práctica. Pero bueno, yo creo que sí, en enero pienso que estará ya disponible. Gracias, John. Begoña lo decía, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no queda tiempo, pero lo podéis compartir en pazyconvivencia@navarra.es y tanto a Begoña, a Nacho les haríamos llegar esas preguntas para que ellos y ellas puedan responder. Eta besterik gabe, bukatutzat ematen dugu gaurko saioa, aurtengo zikloari bukaera ematen diona, eta esan bezala oso hau zapore onarekin bukatzen dugu, eta dagoeneko ari gara halako zerbait prestatzen 2022 urterako. Decía que, bueno, que con esta sesión terminamos el ciclo de 2021 de los seminarios webs accesibles que hemos venido realizando mensualmente, que hemos terminado con un buen sabor de boca y que ya, como decía antes al inicio Chema, ya estamos preparando algo parecido para ese 2022 para que sigamos encontrándonos ante diferentes temáticas en torno a los derechos humanos mensualmente o a partir del tiempo que haga falta. Y antes de terminar, pues os invitamos, ya que tenemos muy encima el Día Internacional de los Derechos Humanos, os invitamos a participar en la Semana de los Derechos Humanos que la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra ha programado para la semana del 7 al 15 de diciembre. Recibiréis información sobre ello y sobre todas las actividades programadas. Especialmente comentar que el 11 de diciembre, sábado, en la Plaza del Castillo se llevará a cabo toda una programación de talleres y actividades para todos los públicos durante toda la jornada y que al final de la jornada se hará un acto de reconocimiento a todas las asociaciones y personas que habéis participado en este ciclo de seminarios web accesibles en el contexto del programa Somos Personas, Pertsonak Gara. Os llegará la invitación y esperamos que ahí nos podamos encontrar y reunir. Y a todas las personas que hayáis participado siguiendo estas sesiones, decir que la de hoy también se grabará y que mañana o pasado mañana compartiremos la grabación de esta sesión con todas vosotras y con todos vosotros. Eskerrik asko, placer bat izan da, ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta pronto.